Imagina despertar una mañana con el recuerdo vívido de un sueño perturbador. Una avalancha de lodo negro sepultando una escuela, niños atrapados, gritos ahogados por la tierra. Así fue el caso de Eryl May Jones, una niña de 10 años de Aberfan, Gales, que días antes del 21 de octubre de 1966 le contó a su madre su espantoso sueño. Vi mi escuela enterrada por algo negro. La mañana del desastre, una colosal avalancha de residuos mineros arrasó la escuela de Pantglas, cobrando la vida de 144 personas, incluidos 116 niños. Pero la historia no termina ahí. Al menos 60 habitantes reportaron sueños o presentimientos similares antes del evento, un fenómeno que desconcertó a la comunidad. El caso más documentado fue el de un hombre que acudió a la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres antes de la tragedia para relatar su visión. La catástrofe, la escuela, los niños, la fecha exacta. El registro existe, sellado y fechado previamente al accidente, lo que añade un aura inquietante a la historia. ¿Coincidencia, intuición colectiva o una brecha en el tejido del tiempo? La ciencia aún no ofrece respuestas claras, pero Aberfan permanece como un misterio que desafía toda explicación racional y que invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión. La investigación forense de la obra de Morgan Robertson revela detalles que escapan a la lógica literaria. En 1898, el Titanic ni siquiera estaba en los planos de Harland and Wolff. Sin embargo, Robertson describió al Titán como insumergible, una etiqueta que la White Star Line usaría años después como estrategia de marketing mortal. Pero analicemos los datos duros. El Titán de la novela tenía 3 hélices y 2 palos. El Titanic real tenía 3 hélices y 2 palos. La capacidad de pasajeros del Titán era de 3.000 personas. El Titanic transportaba 2.224. Ambos barcos carecían de botes salvavidas suficientes, un detalle que Robertson señaló como la causa principal de la mortandad masiva. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton. El Titán de Robertson también zarpó en abril. La Guardia Costera de los Estados Unidos y la Junta de Comercio Británica realizaron investigaciones exhaustivas tras el hundimiento real, pero ninguna pudo explicar cómo un escritor de ficción predijo la velocidad exacta del impacto: 25 nudos. La psicología criminal analiza a menudo si un autor puede desear un evento, pero aquí nos enfrentamos a algo más profundo: la transferencia de información retrocausal. Robertson murió en 1915, solo 3 años después de ver su pesadilla hecha acero y hielo, asegurando hasta su último aliento que no era un autor, sino un transcriptor de algo que ya había ocurrido en un plano invisible. Viajemos ahora a las oficinas de la revista Collier's en 1926. Nikola Tesla, el hombre que iluminó el mundo y cuyas patentes fueron confiscadas por el FBI tras su muerte, concedió una entrevista que hoy, en 2026, resulta aterradora. Tesla no habló de electricidad, sino de una reorganización biológica de la especie humana. Predijo que, mediante la aplicación de la radio inalámbrica, la Tierra se convertiría en un cerebro enorme, donde todas las cosas serían partículas de un todo real y rítmico. Lo más impactante no fue la idea de la red, sino el hardware. Cito textualmente el registro de la entrevista: "Un hombre podrá llevar uno en el bolsillo de su chaleco". Tesla estaba describiendo el smartphone 81 años antes de que el primer iPhone fuera presentado por Steve Jobs en California. Pero el análisis de registro de lo prohibido va más allá. Tesla advirtió que esta tecnología no solo nos conectaría, sino que alteraría nuestra estructura social, permitiendo que las mujeres y los hombres se comunicaran instantáneamente a través de distancias de miles de kilómetros, pero a un costo: la pérdida de la privacidad individual en favor de una conciencia colectiva monitoreada. Hoy, bajo la vigilancia de algoritmos de reconocimiento facial y redes neuronales, las palabras de Tesla en 1926 no suenan a ciencia ficción, sino a una sentencia judicial dictada hace un siglo.
¿Cómo pudo un hombre que trabajaba con bobinas de inducción visualizar la miniaturización de los microchips y la fibra óptica antes de que existiera el transistor? La respuesta podría estar en sus propios diarios de Sclassi. Si crees que los algoritmos de 2026 son predictivos, es porque no has analizado el expediente de John Brunner. En 1968, este autor de ciencia ficción publicó Stand on Zanzibar, una obra que hoy no se lee como literatura, sino como un informe de inteligencia retrospectivo. Brunner no solo imaginó el futuro, dibujó el plano exacto de nuestra crisis social actual, situó su historia en el año 2010, y los datos que arrojó son escalofriantes para cualquier analista forense. Predijo la creación de la Unión Europea bajo un sistema de mercado común, el ascenso de China como la superpotencia económica dominante y, lo más perturbador, la desintegración del núcleo familiar tradicional en favor de relaciones líquidas y un aumento masivo en los tiroteos escolares y la violencia aleatoria en ciudades hiperconectadas. Pero aquí es donde entra el factor de brecha de información que nos obsesiona en Registro de lo Prohibido. Brunner escribió sobre un presidente de los Estados Unidos llamado Prexy Obomi. En 1968, las leyes de segregación racial en EUU apenas acababan de ser desafiadas, y la idea de un líder con un nombre fonéticamente casi idéntico a Barack Obama era estadísticamente nula. ¿Cómo pudo Brunner conocer la etimología del poder antes de que el poder mismo se manifestara? No se detuvo ahí. Describió el uso de Viagra, el matrimonio igualitario legalizado, la despenalización de la marihuana y el uso masivo de pantallas LED en espacios públicos. Aquí, en Registro de lo Prohibido, nos preguntamos, ¿fue Brunner un genio de la sociología o tuvo acceso a los borradores de la Agenda 2030 60 años antes de su implementación? La precisión de Brunner sugiere que el futuro no es una probabilidad, sino un guión ya escrito que solo estamos esperando interpretar. Pero si el guión de Brunner fue tan exacto, la pregunta que nos quita el sueño es, ¿qué partes de su libro aún no se han cumplido? ¿Y qué desastre nos espera a la vuelta de la esquina? Dejemos la literatura y entremos en los archivos del gobierno. En 2004, el National Intelligence Council, NICE, el brazo analítico de la CIA, publicó un documento titulado Mapping the Global Future. Este no es un documento de teorías conspirativas, es un análisis de seguridad nacional de alto nivel. En la página 112 de este reporte, los analistas de inteligencia describieron, con una precisión quirúrgica, la aparición de una enfermedad respiratoria global que se originaría en el sudeste asiático, vinculada a mercados de animales vivos. El informe predecía que la enfermedad se propagaría a través de los viajes internacionales y que los gobiernos del mundo se verían superados, colapsando las economías y alterando la geopolítica para siempre. El año que el NIC fijó para este evento fue antes de 2020, cuando el COVID-19 paralizó el planeta en el tiempo exacto que la CIA había vaticinado 16 años antes. La pregunta no fue ¿cómo lo supieron?, sino ¿por qué no se detuvo? En Registro de lo Prohibido, hemos analizado los protocolos de bioseguridad de agencias como el CDC y el MI6 durante ese periodo, y la negligencia encontrada raya en lo criminal. El informe de 2004 incluso mencionaba que las tensiones entre las democracias occidentales y los regímenes autoritarios se exacerbarían debido a la gestión de la crisis sanitaria, lo que llevaría a un estado de vigilancia digital permanente. En 2026, viviendo bajo el control de pasaportes biométricos y rastreo de proximidad, el informe del NIC se siente menos como una advertencia y más como un manual de instrucciones. El análisis psicológico de estos documentos revela una verdad incómoda. Las élites de inteligencia no predicen el futuro. Simplemente administran los riesgos de eventos que ellos mismos consideran inevitables o necesarios. Pero hay un dato que el informe de 2004 mencionaba y que el público general ha pasado por alto: la segunda ola geopolítica. Algo que, según sus registros, debería estar ocurriendo justo ahora. El 9 de enero de 1988, la revista The Economist
una publicación vinculada históricamente a las familias banqueras más influyentes del mundo como los Rothschild, publicó una portada que hoy es el centro de las investigaciones de criptografía forense. En ella se veía un fénix resurgiendo de las cenizas de billetes de dólares en llamas. Alrededor del cuello del fénix colgaba una moneda con el número 2018. El título era "Prepárate para una moneda mundial". En 1988, la idea de una moneda digital descentralizada era tecnológicamente imposible. Internet era un experimento militar y el concepto de blockchain no existía. Sin embargo, The Economist predijo que para 2018, el sistema financiero basado en el dólar colapsaría y sería reemplazado por una divisa global que eliminaría la soberanía nacional. 30 años después, en 2018, el Bitcoin alcanzó su primer gran pico de adopción masiva y las CBDC, monedas digitales de bancos centrales, comenzaron a ser diseñadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales. Aquí, en Registro de lo Prohibido, no nos fijamos en la moneda, sino en el simbolismo. El fénix representa el orden que surge del caos. Para que la nueva moneda nazca, la vieja economía debe morir quemada. En 2026, estamos viendo la implementación final de este sistema, la desaparición del dinero en efectivo y el control total de las transacciones mediante crédito social. ¿Fue la portada de 1988 una predicción o una declaración de intenciones de los arquitectos financieros del planeta? La sincronización entre la fecha impresa en esa revista y el inicio del desplome del sistema fiduciario actual es demasiado perfecta para ser ignorada. Estamos atrapados en una transición económica que fue anunciada antes de que la mayoría de nosotros supiéramos lo que era una computadora. Pero lo que la revista no mencionó es quién tendría la llave maestra de ese nuevo sistema financiero. Es posible que la verdadera identidad del creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, esté oculta en los archivos de la misma élite que imprimió esa portada. En 1993, mientras el mundo celebraba el fin de la Guerra Fría, una escritora llamada Octavia Butler publicó Parable of the Sower. No era una novela, era un diagnóstico forense de la década que estamos viviendo ahora mismo, los años 20. Butler situó el inicio del colapso social en 2024. Su precisión para describir la degradación climática, la privatización de ciudades enteras y la crisis de opiáceos en los Estados Unidos es quirúrgica. Pero hay un bombazo que hiela la sangre de los analistas políticos. Butler predijo el ascenso de un líder carismático y autoritario que usaría exactamente el lema "Make America Great Again" para canalizar el odio de una clase media empobrecida. Aquí, en Registro de lo Prohibido, hemos verificado que esa frase no fue un invento del marketing político de 2016, sino una advertencia literaria de 1993 que la sociedad decidió ignorar. Butler describió cómo el agua se convertiría en un lujo más caro que el petróleo y cómo las comunidades se encerrarían tras muros electrificados por puro miedo al otro. En 2026, con la escasez hídrica golpeando el norte de México y el sur de España, y con la proliferación de urbanizaciones blindadas, la obra de Butler se ha transformado en un informe de criminalística social. Ella no era una vidente, era una experta en la trayectoria del comportamiento humano bajo presión extrema. Pero, ¿qué sucede cuando la predicción no es sobre la sociedad, sino sobre la física de la realidad misma? Butler dejó una última anotación en sus diarios antes de morir en 2006, una referencia a un colapso de la red que aún no hemos visto en su totalidad, pero que las agencias de ciberseguridad como la ENISA en Europa ya están monitorizando con pavor. Para entender la quinta predicción, debemos retroceder a 1865. Jules Verne publicó De la Tierra a la Luna y lo que la historia oficial llama imaginación. Nosotros en Registro de lo Prohibido lo llamamos filtración técnica. Verne no solo predijo que el hombre llegaría a la Luna, calculó con precisión de ingeniero de la NASA detalles que no se conocerían hasta un siglo después. Verne situó el lanzamiento en Florida,
exactamente en la misma latitud que Cabo Cañaveral. Describió una cápsula de aluminio, un material que en 1865 era un metal precioso y exótico, pero que resultó ser el componente esencial del Apolo 11 en 1969. La tripulación de Verne era de 3 hombres, la del Apolo 11, 3 hombres. El costo del proyecto en el libro de Verne, ajustado por inflación, es casi idéntico al presupuesto que el Congreso de los Estados Unidos aprobó para el programa Apolo. Pero lo más inquietante es el regreso. Verne predijo un amerizaje en el Océano Pacífico, detallando coordenadas que fallaron por apenas unos pocos kilómetros respecto al lugar donde Neil Armstrong y su equipo tocaron agua. ¿Cómo pudo un escritor francés del siglo XIX conocer la dinámica orbital y la resistencia atmosférica antes de que existiera el primer avión de los hermanos Wright? El análisis forense de sus fuentes sugiere que Verne tenía contacto con sociedades herméticas que custodiaban conocimientos balísticos antiguos, o quizás, como algunos teóricos de la física cuántica sugieren hoy, su mente fue capaz de acceder a una memoria del futuro. Pero si Verne tuvo acceso a esos datos, ¿qué otros planos dejó ocultos en sus manuscritos menos conocidos que aún no se han materializado? Llegamos a la parte más profunda del iceberg, donde la realidad se desmorona. En 2003, el filósofo de Oxford, Nick Bostrom, publicó un documento titulado ¿Vives en una simulación de computadora? No era una pregunta retórica. Bostrom predijo que, a medida que la capacidad de cómputo creciera, la humanidad llegaría a un punto de madurez tecnológica, donde podría simular universos enteros con conciencia propia. En 2026, con la llegada de la computación cuántica de 5000 qubits y las redes neuronales, que superan el test de Turing en cada interacción, la predicción de Bostrom ha dejado de ser una teoría para convertirse en una probabilidad estadística del 99%. Agencias como DARPA han invertido miles de millones en investigar si existen fallos en el renderizado de nuestra realidad, como las fluctuaciones inexplicables en la constante de estructura fina. Aquí, en Registro de lo Prohibido, nos enfrentamos a la posibilidad más oscura de todas, que las predicciones que hemos analizado hoy no sean premoniciones, sino parches de un sistema que está siendo actualizado. Si Morgan Robertson, Nikola Tesla y Jules Verne pudieron ver el futuro, es porque el futuro ya ha ocurrido en un servidor que nosotros llamamos universo. Pero hay una anomalía que Bostrom no previó, una que los astrofísicos están detectando en el borde de nuestro sistema solar y que sugiere que el jugador o el programador de nuestra realidad está a punto de pulsar el botón de reinicio. ¿Estamos preparados para descubrir que nuestra historia es solo una línea de código que alguien está a punto de borrar? Llegamos al final de este recorrido por los pliegues del tiempo, pero aquí, en Registro de lo Prohibido, sabemos que un final es solo una transición de fase. Hemos analizado desde naufragios literarios en 1898 hasta informes de inteligencia de la CIA que se cumplieron con un margen de error aterrador. La evidencia forense es abrumadora. El futuro no es un lienzo en blanco. Para figuras como Tesla o Verne, el tiempo parece ser una estructura sólida donde el pasado y el futuro coexisten simultáneamente, como los fotogramas de una película que ya ha sido filmada, pero que nosotros apenas estamos proyectando. La verdadera pregunta ética que este análisis nos arroja a la cara no es si el futuro se puede predecir, sino si tenemos la capacidad de cambiarlo una vez que el aviso ha sido entregado. Si el informe del NIC en 2004 ya advertía sobre la parálisis global y no se hizo nada para evitarlo, ¿estamos ante una negligencia humana o ante una inevitabilidad matemática? Este documental no es solo una recopilación de datos, es una advertencia forense sobre la ceguera colectiva. ¿Qué avisos estamos ignorando hoy, en este preciso segundo, mientras miras esta pantalla? ¿Qué moneda del Fénix o qué colapso hídrico está siendo anunciado en los márgenes de nuestra realidad y preferimos etiquetar como ficción? La próxima vez que sientas un déjà vu o que una noticia te parezca extrañamente familiar,
No lo descartes como una simple curiosidad neurológica. Podría ser tu propia conciencia accediendo a un archivo del futuro que ya se ha cumplido. Aquí, en Registro de lo Prohibido, seguiremos rastreando las huellas de lo que no debería estar ahí, porque en un mundo de mentiras programadas, la verdad suele ser la única anomalía que no pueden borrar. La pregunta final te pertenece a ti. Si supieras con total certeza que el desastre se aproxima, ¿intentarías salvar al mundo o simplemente te sentarías a observar cómo se cumple la profecía?